¿Por qué usamos 127 volts en México? Porque así se ha establecido en la industria eléctrica. Por ejemplo, si tú mides el voltaje que hay entre una fase y un neutro, lo más probable es que te dé un valor muy cercano a 127 volts. ¿Pero por qué? Porque así se ha establecido con el paso del tiempo. Se ve reflejado, por ejemplo, en los productos. Los productos como una lámpara dicen 127 volts, 60 Hz. Una plancha 127 volts, 60 Hz. Porque si tú le aplicas un voltaje diferente, la vas a descomponer, no va a funcionar. La puedes quemar o puedes quemar lo que sea que deba funcionar a 127 volts. No es tan estricto, no es que tú le pongas 126.5 volts y se quema, no. Tiene un rango como de más, menos 5 o 10%. Depende del equipo, si es un equipo electrónico es mucho más delicado y lo puedes dañar. Por eso es que muchos equipos electrónicos se recomienda que se use un regulador de voltaje. Pero el voltaje que más se usa en México es 127 volts. Lo vemos también en las redes de CFE, nos suministran 127 volts, aunque pasa algo curioso, las casas que están más cerca tienen más voltaje que las casas que están más lejos. ¿Por qué? Pues por la caída de tensión. ¿Sí? El transformador lo regulan con un voltaje más alto y a las casas que están cerca a veces les llegan 132 volts, 134 volts, porque están muy cerca. Porque si no pusieran ese voltaje, las casas que están muy lejos no les llegarían 127, 125, le llegarían tal vez 120, 115 y eso podría provocar un problema. Entonces, este voltaje se usa así por eso, porque así se ha establecido con el paso del tiempo. Además que es un voltaje reconocido en la norma, en la NOM 001C 2012, en la subsección 110-4, que son tensiones. ¿Sí? Recuerden que, bueno, el nombre más correcto que voltaje es tensión, tensión eléctrica. Entonces vamos a la norma para que vean esa parte que les estoy comentando. Aquí lo tenemos, 110-4 tensiones. En toda esta NOM las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos, o sea, lo que funcionan los aparatos eléctricos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna, recuerden, son 120, 127, 120-240, etc. Entonces, como pueden ver, la tensión que debemos usar es 127 o 120 también. Pero no vamos a usar 100 volts o no vamos a usar 80 volts. Porque, por ejemplo, a una lámpara incandescente, si tú le inyectas 100 volts, sí va a prender. Su brillo va a ser menor, pero va a prender. Pero si tú le pones eso a otro dispositivo, más que nada electrónico, no va a funcionar bien. Se puede descomponer fácilmente. Entonces recuerden, por eso es que usamos 127 volts, porque así está establecido en la norma y así se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo.